Hi guys, good morning. Welcome back to another class. Um, this is our 12th class, and I'm very happy to tell you that we are almost finishing this course. Chicos, muy buenos días, bienvenidos a otra clase de inglés. Y pues nada, el día de hoy tenemos nuestra 12ª clase y estoy muy contento de decirles que ya estamos a punto de terminar este curso. Entonces vayan preparando prácticas, vayan preparándose ustedes, vuelvan a revisar sus apuntes porque se viene el examen, se viene ya, estamos a un par de semanas de terminar este curso. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del siguiente tema, verb plus infinitive with to, I want to go. Vamos a ver la conjunción de el verbo más otro verbo en infinitivo, ahora sí con el to. Te recuerdo, cuando nosotros tenemos un verbo y antes de ese verbo viene el to, estamos hablando de un verbo en infinitivo. ¿Qué es esto en español? Pues nada, simplemente es el verbo que no tiene, digamos, el quien lo hace. Es decir, correr, brincar, subir, bajar, todo eso, cuando yo los menciono, correr, comer, eh, tomar, no estamos diciendo quién lo hace. Por tanto, pues eso es el verbo en infinitivo, cuando no está conjugado. Entonces, vamos a ver el día de hoy este tema de cómo podemos utilizarlo. Es un tema muy sencillo, pero a veces pudiéramos llegarnos a confundir. Entonces, ya a partir de hace tiempo nos estamos fijando en pequeños detallitos de lo que es el idioma para pues ir mejorando, ir afinando un poquito nuestra gramática. A estos temas a lo mejor te van a ser ya muy obvios, pero de verdad hay veces que nos fallan. Entonces, vamos a leer el texto y dice, In June 1921, a Scotsman, Arthur Ferguson, met an American tourist in Trafalgar Square, London. Fergus managed to convince him that Nelson's column, the famous statue in the square, was for sale. He offered to sell him the monument for only £6,000. The American agreed to buy it immediately, and he could afford to because he was very rich. He didn't know how to get it back to his ranch in Texas, but he certainly intended to. Ferguson claimed to work for the Bank of England, so that American decided not to ask for a contract and didn't hesitate to give him a check immediately. Ferguson had £6,000 and Nelson's column is still in Trafalgar Square. Ahora, dice, en junio de 1921, un Scotsman es como una persona de Escocia, o sea, un escocés. Entonces, un escocés, Arthur Ferguson, conoció a un turista americano en la plaza de Trafalgar, en Londres. Ferguson se las arregló para convencer a este americano de que le iba a vender la columna de Nelson, que es un monumento muy famoso que está en precisamente esta plaza, Plaza de Trafalgar. Mm, sí, él le ofreció venderle ese monumento por nada más que 6,000 libras. El americano aceptó inmediatamente porque él podía, ¿no? Él era muy rico. Él no sabía cómo llevársela de vuelta para el rancho en Texas, pero pues él de verdad sí lo intentó. Entonces Ferguson, el escocés, decía que trabajaba para el Banco de Inglaterra, así que este chico americano pues decidió no pedirle un contrato y no dudó en darle un cheque inmediatamente. Ferguson ahora tenía 6,000 libras y la columna de Nelson sigue en la plaza de Trafalgar. Entonces, chicos, para que no nos confiemos. Vamos a ver. Dice, verbs plus infinitive with to. Los verbos con un verbo en infinitivo. O sea, verbos sumados a otros verbos en infinitivo. Dice, sorry, when these verbs are followed by another verb, the second verb is normally the infinitive with to. For example, afford, agree, aim, appear, arrange, ask, attempt, beg, choose, claim, consent, decide, demand, deserve, endeavor, expect, fail, warranty, happen, help, hesitate, hope,
hurry, intend, know how, learn, long, manage, mean, neglect, offer, omit, plan, prepare, pretend, promise, prove, refuse, seek, seem, swear, tend, threaten, train, want, and wish. Todos estos verbos, chicos, digamos que son unos ejemplos, porque realmente se puede como que con todo. Dice, cuando estos verbos son seguidos por otro verbo, ¿sí? O sea, los verbos que tenemos aquí, normalmente el segundo verbo se pone en infinitivo y tenemos verbos como afford es como, ¿cómo te digo? Es como poder comprar, poder pagar algo, no tiene así como que un verbo a la par, es poder pagar, afford. Agree, pues estar de acuerdo. Aim es como apuntar o vaya, como cuando queremos, mm, sí, cuando apuntamos a algo, no necesariamente literal de apuntar así como con una flecha, pero cuando apuntamos hacia querer hacer algo en un futuro. Tenemos appear, aparecer, arrange. Mm, en teoría sería como arreglar, arrange. Tiene varios significados ese. Ask, preguntar. Attempt, intentar. Beg, eh, es como suplicar o rezar. Choose, escoger. Claim, eh, claim es como afirmar, como decir que algo pasa, ¿no? Consent, pues consentir. Decide, decidir. Demand, demandar, pero no demandar así como de te voy a demandar en un juicio legal, es porque te voy a pedir algo. Deserve, merecer. Endeavor, vendría siendo como, ¿cómo te lo digo? Um, es como hacer el esfuerzo o como esforzarse. Es más como esforzarse. Expect, esperar. Fail, fallar. Warranty es garantizar. Happen, suceder o pasar. Help, pues ayudar. Hesitate, dudar. Hope es como tener esperanza. O sí, es como esperar, pero no esperar tiempo, sino esperar con esperanza, ¿no? Hurry, pues apurar, intentar, know how, saber cómo. Learn es aprender, long es como durar um, o prolongarse, más bien. Manage, saber cómo administrar, ¿ok? Mean sería como significar o vaya, sería como, ¿cómo te digo? Sí, es como significar, o sea, I mean, o referirse a neglect, negarse, offer, ofertar, ofrecer, omit, omitir, plan, planear, preparar, pretender, prometer, probar no de saco la lengua y probo algo, es probar, este, probar que sucede algo, ¿no? Dar como pruebas de que algo está pasando. Refuse, negar. Seek, buscar. Sin, aparentar. Swear, jurar. Tend, tend vendría siendo como tender o extender, ¿sí? Threaten, threaten vendría siendo como amenazar. Train, entrenar. Want, querer. Wish, desear. Entonces, podemos utilizar con todos estos algunas situaciones de, de usar estos verbos y ponerlos con un infinitivo, ¿sale? Por decir, aquí tenemos, he managed to convince him that it was for sale. Él se las arregló para convencerlo que el monumento estaba en venta, ¿ok? He offered to sell him the monument for 6,000 pounds. Él le ofreció vender, venderle el monumento por 6,000 libras.
Entonces, también tenemos la última. He didn't know how to get the monument back to his ranch. Él no sabía cómo tomar este monumento para llevárselo para el rancho, ¿no? Entonces, no saber cómo llevar. Y aquí en el verbo, cuando ya lo tenemos en terminación ar, er, es cuando ya lo tenemos en infinitivo. Digo, esto hablando en español. Y pues la pista para encontrarlos cuando estamos en inglés es que van a estar acompañados de la palabra tú, ¿sí? Él se las arregló o se administró. Es que decir administrar está raro. Cuando decimos manage es como que se las arregló para convencer, ¿ok? Entonces, incluso en español, convencer para convencer, ¿ok? Está fácil. Como quiera vamos a seguir viendo más ejemplos. Dice, note the negative form of the infinitive. Ahora, chequen la forma negativa del infinitivo, porque si cambia un tanto. Dice, the American decided not to ask for a contract. El americano decidió, y hasta aquí vemos nuestra oración como típicamente la hacemos. O sea, tenemos por decir un sujeto, que en este caso es el americano, ¿sí? El americano decidió, y en español sería no preguntar. Aquí no preguntar no está conjugado, ¿eh? Y volvemos a lo mismo. En español tenemos como que la referencia por la terminación ar, er, y en inglés lo tenemos porque está aquí con el to. ¿Ok? El americano decidió no preguntar o no pedir. Es que ask tiene varias también, varios cambios en las traducciones. No pedir un contrato. ¿Ok? Dice, we don't normally use negative infinitive after fail, hesitate, hurry, mean, neglect, omit, prepare, refuse, train, want, wish. Nosotros normalmente no utilizamos un infinitivo negativo con estos verbos que tienes aquí. Es como que sería raro decirlo, por decir, sería como por decir, I fail to, yo fallé, no sé, fail. No se me viene una idea a la, I fail to, no se me viene una idea ahorita, pero I fail to sing, fallé en cantar, pudiéramos decir, yo fallé en cantar, pero no pudiéramos decir yo fallé en no cantar. I fail not to sing, sería raro. Si de por sí la oración que escogí está medio rara, sería más raro así. Aquí debemos de tener algún ejemplo. Dice, with many of these verbs, afford, expect, intend, mean, seem, want, it isn't necessary to repeat the second verb if it is understood from the context. We just use to instead. Ahora, con la mayoría de algunos verbos, por decir poder pagar, esperar, pretender, significar, aparentar o querer, no es necesario repetir el segundo verbo si está entendido sobre el contexto. Nosotros utilizamos tú, y eso se los decía hace tiempo, de que a veces el americano es medio flojo, ¿sí? Por decir que yo te puedo preguntar, do you want to go to the theater? Que sea al teatro, que sea al cine, también puede tener doble significado. Entonces, nosotros pudiéramos decir, no, I don't want to. Sorry. I don't want to. ¿Sí? No quiero. No decimos I don't want. No, no quiero. O sea, sería I don't want to. O sea, ¿tú qué? Pues no quiero ir. To go. I don't want to go. Pero el americano normalmente lo termina así. No, I don't want to. No quiero. ¿Sale? Suele suceder. Aquí hay otro ejemplo. Dice, the American agreed to buy it and he could afford to because he was very rich. Dice, el americano aceptó comprarlo
y él podía pagarlo, afford to pay it, ¿ok? He could afford to buy it, to pay it, ¿ok? Él podía pagar eso, ¿ok? Pero ya no decimos he could afford to buy it, porque ya está entendido en el contexto y no es necesario. Ahora, siguiente, he didn't know how to get it back to his ranch in Texas, but he intend to get it back, ¿ok? Pero ya no es necesario decirlo porque el contexto nos lo permite saber. Now, check question number 1. Complete the sentences. Ferguson hope make a lot of money quickly. Number 2, he said it. He said sell Nelson's column. The American learned not believe everybody he met. Ahora, chicos, tienen que completar, bueno, no completar, sino poner bien las oraciones, ¿sí? De aquí del check question número 1, obviamente, pues tienen que utilizar el verbo más el infinitivo con to. ¿Sale? I'm counting 5, then I'll show you the answers. 1, 2, 3, 4, 5. So here are the answers. Number 1, for Ferguson hoped to make a lot of money. Sorry, I missed that verb. Ok, sorry. Aquí me faltó, chicos, me faltó poner el verbo. Sería Ferguson hoped to make a lot of money. Sorry. Now, number 2. He decided to sell Nelson's column. Él decidió vender la columna de Nelson. Number 3. The American learned not to believe everybody he met. El americano aprendió a no confiar o a no creerle a cualquiera que él conocía. Muy bien, chicos. Siguiente. There, help plus infinitive with and without to. Ahora, vamos a ver el verbo dare, que es atreverse, help, ayudar, sumado a un infinitivo, ojo, con o sin el to. Dice, the American soon realized he'd lost his 6,000 pounds. At first, he didn't dare tell the police because he didn't want to look foolish. But finally, he asked them to help him find Ferguson. They say they couldn't help him to get his money back because they had more important crimes to solve. Ferguson was planning to sell something else. I daren't sell Nelson's column again, he talked. How about Big Ben? Do I dare sell Big Ben? He sold the famous clock for 10,000 pounds to an Italian millionaire. Entonces dice, el americano pronto se dio cuenta que él ya había perdido sus 6,000 libras y al principio, ojo aquí, él no se atrevió y ya no tenemos el tú, ojo, he didn't dare tell. Si no se atrevió a decirle a la policía porque él no quería parecer pues tonto, pero al final, ok, sí, pero al final él les pidió a ellos que le ayudaran a encontrar a Ferguson, ¿sale? Entonces, los policías le dijeron que ellos no pueden ayudarlo a recuperar su dinero porque ellos tenían crímenes más importantes que resolver. Ferguson estaba planeando vender algo más. Y aquí empieza el I daren't sell, I dare not sell Nelson's column again. Dice, yo no me atrevería a vender, pero ojo con eso, ustedes ya conocen esta contracción, el NT, y es una negación. Ok, I daren't. ¿Sí? No me atrevo a vender, ¿sí? La columna de Nelson otra vez, él pensó. Pero ¿qué tal el Big Ben? Do I dare sell Big Ben? ¿Me atreveré vender el Big Ben? Así que él vendió este famoso reloj por 10 millones. Para 10,000 libras. Lo vendió a un
italiano millonario. Y así fue como volvió a estafar a alguien más. Ahora, dice, in the present we can use there as a modal verb or an ordinary verb. The modal verb is more common. I daren't sell Nelson's column again. Modal. Or I don't dare to sell Nelson's column again. Ordinary. Dice, mm, en el presente podemos utilizar dare como un verbo modal o como un verbo ordinario. El verbo modal es un tanto más común. Y aquí lo podemos ver. Dice, I daren't sell Nelson's column again. Yo no me atrevería a vender el, la columna de Nelson otra vez. O pudiéramos utilizarlo como tal, como un verbo, atreverse. I don't dare to sell Nelson's column again. Yo no me atrevo a vender la columna de Nelson. Eso sería como que un verbo ordinario. Ahora, in the past we normally use dare as an ordinary verb. He didn't dare to tell the police rather than dare not. Ahora, cuando utilizamos frases en el pasado, entonces normalmente utilizamos el verbo ordinario, ¿sí? Utilizamos el he didn't dare, ¿ok? In questions, there can be used as a modal verb or an ordinary verb, but in past questions, the ordinary verb form is more common. Ahora dice, en preguntas, el verbo dare puede ser usado como un verbo modal o un verbo ordinario, pero en las preguntas en pasado, la forma del verbo ordinario es más común. Do I dare to sell Big Ben? Or dare I sell Big Ben? Es un tanto más raro. Aquí los podemos ver. La primera es en forma ordinaria y la segunda ya es como un modal. ¿Sí? Acuérdense, los modales son como el good, el may, el might, ¿ok? Y aquí vamos a aplicar lo mismo, there. Simplemente que, bueno, es jugar otra vez con el idioma. Pudiera ser cualquiera de las dos. Now, when we use there as an ordinary verb, it can be followed by an infinitive with or without to. The infinitive without to is more common in informal spoken English. Ahora, dice que cuando nosotros utilizamos el verbo there como un verbo ordinario, puede ser seguido por un infinitivo sin el to. O sea, puede ser con o sin el to. Entonces, el infinitivo sin el to es más común en el inglés informal. Note that there is normally used only in questions and negative sentences. Checa que there está normalmente usado en preguntas y en oraciones negativas. Now, the verb help can be followed by an infinitive with or without to. The meaning is the same. Ahora, también el verbo help, el verbo ayudar, está seguido por un infinitivo con o sin to. El significado es exactamente lo mismo. He asked them to help him find Ferguson. Or he asked them to help him to find Ferguson. Puede ser de las dos formas, puede ser con to o sin to. Now the other example, they couldn't help him to get his money back. They couldn't help him get his money back. Okay, puede ser igual con to o sin to y vienen significando lo mismo. Now, check question 2. Complete the sentences. Vamos a completar las oraciones utilizando help y there como verbos principales y pues vamos a hacerlo, ¿ok? The number 1 says, Ferguson dare sell Nelson's column again. No, he dare try to sell it a second time. And number 3, the police not help the American find Ferguson. So I'm counting to 5, then I'll show you the answers. 1, 2, 3, 4, and 5. So, number 1, Ferguson dared to sell Nelson's column again. No, he dared to try to sell it a second time. Number 3, the police didn't help the American to find Ferguson. Ahora, a mí la verdad me gusta siempre más lo más formal, obvio. Si por decir en algún momento tú llegaras a estar allá, pues vas a adoptar la forma más informal, ¿no? Pero siento que la formal nos ayuda más, se habla mejor el inglés. Cualquier idioma hablado formalmente creo que es mejor. Entonces yo por eso lo hice así, si tú le quitaste el tú, no pasa nada, está correcto. Now,
come and see, go and work. After that, Ferguson decided to go and work in the USA. Outside the White House in Washington, he stopped and talked to some visitors from Chicago. He rented them 10 rooms in the White House for $5,000. He said that, he said they could come and see the rooms later. Dice que después de todo lo que pasó ahí con Ferguson, decidió ir y trabajar a los Estados Unidos, a trabajar entre comillas, ¿no? Afuera de la Casa Blanca en Washington, él se paró y habló con algunos visitantes de Chicago. Les rentó 10 habitaciones en la Casa Blanca por $5,000. Él les dijo que ellos podían venir y ver sus cuartos después. Volvió a estafar gente. Entonces dice, after verbs like go, come, stop, run, stay, hurry up, we often use and plus infinitive without to. He decided to go and work in the States. They could come and see the rooms later. Dice, después de algunos verbos como go, come, go, ir, come, venir, stop, parar, run, correr, stay, quedarse, hurry up, apurarse, nosotros podemos utilizar, y es muy usual, utilizar la conjunción and o y en español, ¿no? Sumado a un infinitivo sin el tú. Es decir, él decidió ir, y aquí sería como ir, ir y trabajar en los Estados Unidos, o ir a trabajar. Sería algo muy similar a eso. Eh, Ellos podían venir y ver sus habitaciones después, o podría ser la traducción, ellos podían venir a ver sus habitaciones después, a ver, ¿no? Otra vez, infinitivo. And we always use and in commands like come and help me, go and look, no come to help me. Nosotros siempre utilizamos en peticiones o en órdenes como ven y ayúdame, entonces se supone que no se dice ven a ayudarme, ¿sí? Sería como ven y ayúdame, ¿ok? Note that and can also be followed by a past tense. Ahora, chequen que también la palabra and puede ser seguida de un verbo en pasado. He stopped and talked to some visitors from Chicago. He stopped to talk to some visitors. Ahora dice, él paró y habló con algunos visitantes de Chicago o algunos turistas de Chicago. Entonces, esto es lo mismo que decir, él paró para hablar con algunos turistas, algunos visitantes. Entonces, esa es la primera parte de los temas que vamos a ver hoy. Vamos a ver otro muy similar. Entonces, otra vez tenemos dos prácticas el día de hoy. Quiero avanzarle y que estas dos últimas clases se puedan llevar lo más posible. So, verb, question word, plus infinitive with to. Verbo sumado a una palabra pregunta, sumado a un verbo en infinitivo con to. No es cierto. Creo que todavía esta es parte del primer tema. Sorry. Now, Ferguson then considered what to do next. He had to decide where to go. He decided to go to New York. When he arrived, he asked someone how to get to Liberty Island. There, he saw the Statue of Liberty to some people from Brazil, but Ferguson didn't know when to stop, and he was finally arrested while he was trying to sell the Empire State Building. He was sent to prison for 5 years. Dice, Ferguson luego consideró qué hacer después. Él tenía que decidir a dónde ir. Ojo, palabras, preguntas, what, where. Él decidió ir a Nueva York. Cuando él llegó, él preguntó a alguien cómo llegar a la Isla de la Libertad. How to, otra question word. Ahí él vendió la Estatua de Libertad a unas personas de Brasil, pero Ferguson no sabía cuándo parar. Y él fue finalmente arrestado mientras él estaba intentando vender el Empire State. Fue mandado a prisión por 5 años. Entonces dice, after the following verbs, we often use a question word plus infinitive with to.
Dice, después de los siguientes verbos, nosotros utilizamos una palabra pregunta sumado a un verbo en infinitivo con to. Ask, consider, decide, discover, discuss, explain, find out, forget, know, learn, remember, show, teach, tell, understand, and wonder. For example, Ferguson then considered what to do next. Por ejemplo, Ferguson entonces consideró qué hacer después. He had to decide where to go. Él tenía que decidir a dónde ir. He didn't know when to stop. Él no supo cuándo parar. The question words we use in these constructions are how, what, who, where, when, and not why. ¿Ok? Las palabras preguntas que utilizamos en este tipo de construcciones son how, cómo, what, qué, who, quién, where, dónde, when, cuándo. Normalmente no por qué. We also use the word whether in this construction. ¿Sí? At first, Ferguson couldn't decide whether to stay in New York or not. ¿Ok? También podemos utilizar whether, sería como cuál, ¿sí? No es cierto, whether es como un sí, ¿sí? Al principio Ferguson no podía decidir si quedarse en Nueva York o no. Whether se puede traducir como sí. Note that the verb know can be followed directly by an infinitive. We say, I know how to drive a car. Ahora, chequen que el verbo know, conocer o saber, no puede ser seguido directamente por un infinitivo. Nosotros tenemos que decir, yo sé cómo manejar un carro. Y no podemos decir, I know to drive a car. Si yo conozco, yo sé manejar. Tendríamos que decir, yo sé cómo manejar un carro. Ok, entonces ahora sí, let's go to the second part of this class. Ahora sí vamos a ir a la segunda parte de esta clase. This is the verb object plus infinitive. I want you to listen. You make me laugh. Ahora, vamos a ver cómo juntar un verbo, un objeto y un infinitivo. Es decir, I want, que vendría siendo el verbo ya conjugado, el objeto o el sujeto más, bueno, este lo tomo como objeto, que vendría siendo una persona. I want you to listen. ¿Ok? Quiero que tú me escuches. O quiero que, sí, quiero que tú escuches, más bien. Ahora, dice, Carla Finch is 17. She's a rebel. Society encouraged me to be the same as everyone else, but I'm not. At the school, they don't allow me to be different. They advise me to conform. I ask them to listen to me, but they tell me to be quiet. They teach me to speak French, but they don't teach me how to live my life. My parents expect me to work hard and to get a job. They warn me not to waste time. For them, the most important thing is to earn money. Big multinational companies produce things and then get people to buy them. If you haven't got the money to buy them, you aren't a good citizen. Dice, Carla Finch tiene 17 años y es una rebelde. La sociedad me forza a ser igual que todos, pero no lo soy. En la escuela ellos no me permiten ser diferente. Ellos pretenden que yo sea conformista. Yo les pido que me escuchen, pero ellos me dicen que me quede callada. Ellos me enseñan cómo hablar francés, pero ellos no me enseñan cómo vivir mi vida. Mis padres esperan que yo trabaje duro y obtenga un trabajo. Ellos me advierten de no gastar el tiempo, de no malgastar el tiempo. Para ellos la cosa más importante es ganar dinero. Grandes compañías multinacionales producen cosas y logran que las personas las compren. Si no tienes el dinero suficiente para comprarlas, entonces no eres un buen ciudadano. Eso es lo que piensa esta chica. Entonces, vamos a ver. Dice, we use the following verbs in the structure verb plus object, noun or pronoun, plus infinitive when we say or do something to influence someone else. Dice, vamos a utilizar los siguientes verbos en estructura verbo más objeto, y el objeto puede ser un pronombre o una persona, ¿sí? Sumado a un infinitivo cuando nosotros decimos o hacemos algo para influenciar a alguien. Por decir, advice, como aconsejar, allow, permitir, ask, preguntar, beg, rogar, rezar.
cause, causar, compel. Ay, compel, no me acuerdo. A ver, déjame checar rápido. Compel. Obligar. Es otra forma de decir obligar. Encourage sería alentar o así como que empujar a alguien. Empujar no, no físicamente, sino así como que, hey, ándale, hazlo. Expect, esperar, forbid, prohibir, force, forzar, get, hacer que. Aquí acuérdense que el get tiene muchísimos significados. Instruct, instruir, invite, invitar, oblige, obligar, obligar order, ordenar, persuade, persuadir, recommend, recomendar, remind. Remind sería como recordarle a alguien, o sea, recordar, pero es como que, hey, acuérdate que tienes que hacer esto. Request sería pedir, teach, enseñar, tell, warn. Tell, decir, warn, advertir otra vez. Entonces decimos, they don't allow me, y ojo, tenemos aquí bien dividida la estructura, verbo. El verbo no porque sea un verbo como tal, sino el sujeto o el verbo conjugado, ¿sí? They don't allow me, me is the object, plus infinitive, to be different. Ellos no me dejan a mí ser diferente. They warn me not to waste time. Ellos me advierten a mí a no gastar o no malgastar el tiempo. They get people to buy their products. Ellos logran a las personas o hacen que las personas compren sus productos. With these verbs, we use the infinitive with to, negative, not to. Con estos verbos podemos utilizar el infinitivo con to. Y cuando es negativo decimos not to. ¿Ok? After the verb teach, we often add how before the infinitive. Después del verbo teach, nosotros seguido utilizamos el how, como las que les decía hace ratito, las palabras pregunta. No podemos decir, they teach me. No, sí se puede, sorry. O sea, they teach me to speak French or they teach me how to speak French. ¿Ok? Pudiera ser cualquiera de las dos. But they don't teach me how to live my life. Pero ellos no me enseñan a cómo vivir mi vida. The verb get is often used with the meaning persuade. Ahora, es lo que les decía. Aquí el verbo get se utiliza como una forma de persuadir. They get people to buy them. They persuade people to buy them. O sea, ellos persuaden a las personas a comprar las cosas, ¿no? Hablando de las multinacionales que hacen productos, pues ellos los persuaden. Now, aquí tuve que juntar las dos. Aquí es el texto y bueno, parte de la información. Seguimos con lo que dice esta niña, Carla Finch. My parents make me work every evening. They make me feel guilty if I watch television. They don't let me go out during the week. My friends' parents let them do what they like. My parents make me so angry. Dice, mis padres me hacen trabajar todas las tardes. Ellos me hacen sentir culpable si estoy viendo televisión. Ellos no me dejan salir durante la semana. Los papás de mis amigos los dejan hacer lo que ellos quieran. Mis padres me hacen enfadar. Note the use of this construction with make and let. Dice, chequen las construcciones con make, verbo hacer, y let, dejar. They make me work. Ellos me hacen trabajar. They don't let me go out. Ellos no me dejan salir. Make has two meanings, force and cause. Aquí make, hacer, tiene dos significados diferentes al normal. O sea, sabemos que hacer tal cosa, pues sería como, no sé, elaborar algo, pero aquí tiene dos significados diferentes, que sería forzar o causar. Por ejemplo, they make me work, ¿sí? Ellos me hacen trabajar, they force me to, ellos me obligan o me forzan a trabajar, or they make me feel guilty, ¿sí? Ellos me hacen sentir culpable. They cause me to feel guilty. Ellos me causan este sentimiento. Make meaning cause to be can be followed by an adjective.
They make me so angry. Make, con su significado de causa, puede ser seguido por un adjetivo. Es decir, ellos me hacen... aquí, ojo, porque la traducción en español es un tanto diferente. Yo te puedo decir, ellos me hacen enfadar y yo lo estamos tomando como verbo, pero aquí sería como, ellos me hacen enojada. Es raro poder traducirlo completamente así, del inglés a español, o sea, fielmente. Yo te lo tengo que traducir con otras palabras porque realmente no tendríamos el mismo significado. Al menos en español no lo puedo tomar como adjetivo. Tendría que ser como verbo, ¿sí? Entonces, pero en inglés sí sería como que un adjetivo. They make me so angry. Pudiéramos cambiar el adjetivo. Aquí dice enojada. Podríamos cambiar make me so happy. Me hacen feliz. Aquí sería me hacen enojada. Creo que enojada o enojado tiene una forma más difícil de traducirse. Eh, pero fíjate, ellos me hacen feliz. Creo que sí tiene una buena traducción en español. ¿Qué otro pudiera ser? They make me so clumsy, me haces muy torpe, no tiene mucho sentido. Creo que feliz, feliz es más entendible en este ejemplo. They make me so happy, ellos me hacen muy feliz. Podríamos decir sad, ellos me hacen muy triste. Sería muy raro también. Creo que happy es como que la mejor traducción o el mejor ejemplo para poderlo traducir fielmente a español y entender, ¿no? Que pudiéramos utilizar make con significado de ser causante de, o sea, ser causante de una felicidad, de un enojo, etc. Make also can be used in a passive construction. It's followed by the infinitive with to. Carla is made to work every evening. Ahora, aquí nos estamos metiendo en otra cosa que vimos, creo que fue las primeras dos clases, el activo y el pasivo, están un tanto difíciles, pero puede ser utilizada el make puede ser utilizada en construcciones pasivas, es decir, Carla es obligada a trabajar cada tarde. Note that let can be used in a passive construction. We use allow plus infinitive with to. Ahora, el verbo let no puede ser utilizado en una construcción en pasivo. Nosotros tendríamos que utilizar allow en lugar de let. Por ejemplo, her friends are allowed to do what they like. No podemos decir let. Now, want, would like, would love, would prefer, would hate. Querer, gustaría, amaría, preferiría, odiaría. Dice, Carla's grandfather enjoys talking to her. They have endless discussions. I want society to change, but what would you like people to do? I like them to take control of their own lives. And I want the government to see that people are more important than economic growth. Well, I'd hate you to be very ill if there were no hospitals or doctors. Governments need money to pay for healthcare and education. I know, but I prefer them not to make money by selling arms. If we want wars to stop, we must stop the arms trade now. But you want things to change too quickly. These things take time. Dice, el abuelo de Carla disfruta mucho hablar con ella. Ellos tienen discusiones sin fin o discusiones eternas. Ella dice, yo quiero cambiar la sociedad. Entonces él le dice, pero bueno, ¿qué te gustaría? What would you like? ¿Qué te gustaría que la gente hiciera? A mí me gustaría tomar el control, perdón, me gustaría que ellos tomaran el control de sus propias vidas. Y yo quiero que el gobierno vea a la gente más importante que el crecimiento económico. Ok, pero yo odiaría, ok, yo odiaría estar muy enfermo y no tener hospitales o doctores. Los gobiernos necesitan dinero para pagar la salud y la educación. Yo lo sé, pero yo preferiría que ellos no hicieran dinero a través de vender armas,
Si nosotros queremos que las guerras paren, nosotros debemos terminar la venta de armas. Pero tú quieres que las cosas cambien muy rápido. Esas cosas llevan su tiempo. Now, we use want, would like, would love, would prefer, would hate, plus object, plus infinitive with to when we talk about our wishes. Podemos utilizar el want, el would like, que te repito, sea querer, gustaría, amaría, preferiría, odiaría, sumado a un objeto, recuerda que puede ser un pronombre o una persona, sumado a un verbo en infinitivo cuando queremos hablar de nuestros deseos. Por decir, I want society to change. Yo quiero que la sociedad cambie. ¿Ok? Siguiente, what would you like people to do? ¿Qué te gustaría que la gente hiciera? I prefer them not to make money. Yo preferiría que ellos no hicieran dinero. ¿Ok? Note, with one we use the structure verb plus object plus infinitive. I want that society change, or if we want that war stop. Dice, con el verbo want utilizamos la estructura verbo, objeto y el infinitivo. No decimos, yo quiero que la sociedad cambie, o si nosotros queremos que, no utilizamos el that, ¿ok? Para fines prácticos no tenemos que utilizar esto, ¿ok? Utilizamos I want society to change, ¿ok? To, aquí será el to. Siguiente, chicos. Ah, no es cierto, ya se acabó con esto. Este tema estaba muy cortito y no me acordaba. Ok, entonces ya tenemos dos temas donde estamos utilizando el infinitivo. Mucho ojo, en esta última parte no hicimos check questions porque se me hicieron un tanto fáciles, pero si tienen alguna duda en las dos prácticas, pues háganmelo saber. No importa que no sea la 1:40, me pueden preguntar en la mañana en lo que hacen. ¿Sale? Entonces, chicos, con eso terminamos los dos temas del día de hoy. Les dejo por ahí en Classroom las actividades del día. Nos vemos a la 1:40 para dudas y para resolver las dos actividades. ¿Sale? Los dejo trabajar.